con respecto a esto, a veces me considero el verdugo, porque llego al final, ¿no? Llego al final para romper los castillos y, y traer malas noticias de que hay un montón de drogas que no se pueden usar o que traen problemas, una serie de cosas. Pero debo reconocer que cuando Hugo me pidió esto, estructurar una charla de hepatotoxicidad en un paciente como el diabético, con todas las aristas que esto tiene, debo convenir que me dejó pensando, porque había maneras de darlo y sobre todo resumirlo en 35 minutos. No me empecé a molestar, Hugo. No me empecé a molestar porque me sacás del eje. Realmente puede tener un montón de aristas la charla y se puede hablar un rato largo de un solo tópico, pero bueno, traté de hacer una síntesis de los conceptos más importantes, comenzando por lo que es DILI y saber cuál es el impacto que tiene realmente la enfermedad, que hay ya más de 800 agentes implicados, que potencialmente cualquier droga puede ser hepatotóxica, que es un porcentaje alto de las internaciones, que en cualquier servicio, como ven ahí, de terapia intensiva, un porcentaje alto de las fulminantes y de los trasplantes es hoy debido a fármacos, y que tiene una tasa de mortalidad que no es despreciable en pacientes que tienen ya ictericia en la presentación. Y cuando uno debe pensar, hasta 2011, antes del paper de Guru et al. de Newcastle, antes de este paper uno pensaba que hepatotoxicidad era la transaminasa por arriba de 3 veces por, y hoy no, hoy se consideran otros valores, hoy se reestructuró cómo es conocer el patrón de presentación, cómo evaluar la gravedad, y debemos saber que hoy hepatotoxicidad, si uno toma solamente las transaminasas, no es más que un aumento de ALT o de AST mayor a 5, no a 3. Eso cambió en la historia. La otra cosa que cambió es que si uno toma 3 de transaminasa, el paciente tiene que tener bilirrubina por lo menos de más de 2. O bien 2 veces por de fosfatasa alcalina en forma aislada. Y saber que bilirrubina aislada y gamma GT aislada no representan hepatotoxicidad. Eso es un concepto muy importante que hemos ganado después de este meeting report que se ha hecho en el 2011, juntando a varios de los expertos internacionales. Conocer cómo son también a partir de ese paper los criterios de gravedad, que una forma leve reúne los criterios de 5 por con bilirrubina por debajo de 2, pero que ya criterio moderado es cuando el paciente tiene más de 2 de bilirrubina, y severa es cuando ya presenta alguna alteración severa en la coagulación, descompensa una citia, hace una encefalopatía o cualquier falla multiorgánica asociada a la severidad de la hepatopatía. O bien, fatalidad en hepatotoxicidad es muerte o trasplante, cualquiera de las dos cosas. Ahora estamos escribiendo un trabajo para el Seminar en Liver Disease donde tenemos que hablar casualmente de fatalidad y tenemos que poner muy claro en la definición que fatalidad no es solo muerte. En el desenlace y en el outcome de la evolución de los pacientes es lo que pasa también con el trasplante hepático. Y hoy también conocemos mucho más sobre el papel de la inmunidad. Uno podría hablar horas enteras de todo lo que se ha investigado y todo lo que conocemos hoy del impacto que tienen los fármacos en la patogenia, hasta que aparece la explosión del daño definitivo. Hoy se sabe de que la mitocondria siempre participa en el daño por un fármaco. La vía final termina siendo el daño mitocondrial asociado al estrés oxidativo. Y otra cosa que sabemos es que la célula, así sea por un viejo mecanismo que antes se conocía como idiosincrasia metabólica, siempre hay una señal danger que bruscamente marca la célula con un agente extraño para que el sistema inmune adaptativo termine desencadenando la toxicidad por el fármaco. Y un nuevo mecanismo que se describe no hace mucho tiempo, que es la disregulación inmune, donde el mecanismo es disparado por un cuadro parecido a la mimetización molecular, donde se desencadena un daño crónico muy similar, casi indistinguible histopatológicamente. Ahora hay algunas células que encontraron algunos patólogos en algún paper que diferencian los CD3 de los CD20 entre las dos entidades, pero es muy parecido a la autoinmune clásica, con muy mínimas variantes, hasta con un laboratorio similar y una evolución muy parecida, salvo que cuando uno le da corticoides a la que es asociada a fármaco, la enfermedad
ya no se vuelve a reproducir. Y la hepatotoxicidad, ¿por qué es difícil en el diagnóstico? Porque los pacientes se automedican, porque no se cuenta todo lo que utilizan, porque las hierbas hacen su parte, porque los compuestos dietéticos y algunos hormonales hacen la otra parte, porque determinada población se olvida y hace un re-challenge, un auto-challenge cuando vuelve a tomar el medicamento, y ni que hablar las formas fulminantes. Por eso ejemplifico con Herbalife, que es una de los íconos, a pesar de que todos los señores que trabajan en esta empresa se encargan de decir lo contrario, y del estanosol, que lo meten, a pesar de que la FDA, el ANMAT acá en Argentina, no tiene aprobado ningún esteroide anabólico, este estanosol, que es un potente sintetizador de proteínas para la vigorexia, hace estragos, y ya publicamos en un Alimentary Pharmacology hace poco tiempo la serie más grande de toxicidad por estanosol, que simplemente está metido adentro de los compuestos vitamínicos en los gimnasios en forma tramposa, y que puede asociar incluso insuficiencia renal, por primera vez descrito. Da una colestasis tremenda, prolongada, algunas de ellas solamente con fenómeno colestático y otras asociadas a daño hepatocelular. De los 25 casos hubo como 5 pacientes que hicieron daño renal de mucha jerarquía. Eso no estaba publicado todavía en la literatura, a pesar de que ninguno terminó en trasplante. 2 le pegaron en el palo, con bilirrubina por arriba de 30 en un porcentaje altísimo de los casos. Dosis independiente, pero muchas veces no sabemos qué dosis hicieron los pacientes, pues es una población, te diría, enferma, porque 2 de nuestros pacientes volvieron a tomar el medicamento a pesar del cuadro severo que hicieron, donde les explicamos que esto había sido por el fármaco. Sí, creo que tienen un trastorno muy interesante para que los terapeutas los miren de cerca. Y acordarse que el diagnóstico de hepatotoxicidad es tramposo, y acá es lo que yo siempre le digo a los residentes cuando pasamos sala. ¿Pensaste en hepatotoxicidad? Y ahí es donde viene el tema ¿no? Hay que pensar en lo que uno sospecha y sospechar lo que uno conoce. Por eso me parece bueno poner ese diapo ahí, porque si yo no sé que el estanosol produce semejante colestasis, no sé que la nitrofurantoína produce una hepatitis clónica, no sé que la difenilantoína hace tremendos granulomas y 90 de eosinofilia, no voy a plantearme ninguno de esos compuestos. Entonces tengo que conocer más o menos cuáles son los compuestos que pueden asociar este tipo de cosas, y el diagnóstico no es como decía Hugo, que hace un análisis de sangre y aparece un anti-C. Todavía no tenemos marcadores genéticos, a pesar de que el polimorfismo genético en hepatotoxicidad está en su verdadero auge. Solamente tenemos score diagnósticos que se asemejan bastante, pero tenemos que hacer una tabla, sumar score, qué latencia hizo, cómo fue el de challenge, cómo salió la droga, bueno, etcétera, etcétera. Después lo podemos charlar porque eso es un tema muy, muy largo. Y entonces no podía dejar de hacer esta introducción para ustedes que no están en el tema, para ubicarlos un poco en lo que es la hepatotoxicidad. Entonces después digo, pensando allá en la colina, allá arriba, dije, después les cuento a ver cómo son las causas de enfermedad hepática en el diabético, tanto en el 1 como en el 2. No voy a entrar en demasiados detalles, pero hepatitis tóxica es hablar de hepatotoxicidad o de Drugs Induced Liver Injury, que es el DILI famoso, que lo van a ver en todos lados. Es cortito y uno lo puede poner fácil. Y acordarse que un poco lo que dijo Hugo, que esto es una enfermedad bidireccional, que tanto la diabetes produce enfermedad hepática como la enfermedad hepática produce diabetes, y es importante acordarse que el hígado interfiere en la metabolización de la bilirrubina, que los cirróticos son pacientes que tienen una hiperinsulinemia muchas veces asociada a la alteración de las células betas del páncreas por un montón de factores que están ahí metidos en un cosmo inmenso, pero sí acordarse que el trastorno es fundamentalmente por la insulina, que son hiperinsulinémicos y que tienen un hígado muy deficiente para meter la insulina donde la tienen que meter. Entonces, en síntesis, yo en la otra parte que pensé bastante, porque esto es todo homemade, uno lo fue haciendo de acuerdo, esto no está escrito en ningún paper, lo fui armando de acuerdo un poco a la experiencia, un poco a lo que se habla en las distintas aristas de la enfermedad diabética y esteatóxica. Entonces se me ocurrió
poner un tópico que diga cuáles son las drogas utilizadas para la diabetes y el riesgo de DILI, las drogas utilizadas para tratar la dislipidemia, las drogas que pueden inducir hígado graso, las drogas que presentan mayor riesgo de toxicidad sobre esteatosis, que hoy es todo un tópico muy caliente, y que la hepatotoxicidad y la polifarmacia en la obesidad, y por último un tópico muy lindo del cual a veces hablo en los congresos de hígado en algunos lados, que es, va a estar dirigido exclusivamente al diabético, pero el mayor riesgo que tiene la hepatotoxicidad sobre un hígado con hepatopatía crónica previa. Esos son los 6 puntos en los cuales yo dividí esta conferencia, que va a durar 2 horas y media. ¿Está bien? Bueno, drogas utilizadas para tratar la diabetes y el riesgo de DILI. Bueno, no. Y esto es interesante porque ustedes tienen drogas bastante buenitas, no me toca decir lo mismo cuando le voy a hablar a otros especialistas. Las drogas para tratar la diabetes tipo 2 son buenas, tienen descripciones aisladas de hepatotoxicidad, la metformina, la sulfonilurea, hacen otras cosas, pero no privilegian la hepatotoxicidad. Sí me gustaría hacer una salvedad cortita con respecto a la insulina. Eso sí me parece importante. ¿Por qué? Porque hay un cuadro que fue descrito hace ya varias décadas por ese médico que se llama Mauriac, y que ya después a través de los años fue teniendo mucho más publicaciones, y que se trata de que un paciente con una hiperglicemia muy importante se le hagan grandes dosis de insulina y que eso haga de que bruscamente la célula se cargue de glucógeno. Y es muy interesante tenerlo presente, por eso lo extraje para que ustedes se lo acuerden, porque ustedes pueden encontrar un paciente a los cuales se están tratando con una de esas hiperglicemias tremendas y poniéndole muchas dosis de insulina y haya una entrada brusca de glucógeno, aumente bruscamente la glucogenólisis y la gluconeogénesis y se encuentre una célula cargada de pequeñas partículas de glucógeno que no solamente agranda el hígado en su tamaño, sino que le da una hipertransaminasemia muy importante que parece una hepatitis. Y en las primeras descripciones, fíjense, ¿cómo vuelvo acá? Acá, ahí está. Ahí está. Y en las primeras descripciones hay hepatocitos grandes, con esas gotitas que ven ahí, que son las gotas de glucógeno. Y acá ven las mitocondrias y el Kupfer en células bastante cargadas de glucógeno también. Fíjense que estos son pacientes que hacen cuadro parecido al de una hepatitis viral, pero que mejoran clínicamente cuando se termina corrigiendo la glicemia. Y a veces el hepatólogo, el médico que no está entrenado, puede confundir este hígado con un hígado esteatóxico, porque a veces es medio hiperrefringente, está grande, se agrandó, nunca tiene un hígado esteatosis semejante cantidad de transaminasa, pero me parece que hay que estar atento a este cuadro descrito hace muchos años. Y Fernando, esto es con cualquier insulina y tiene que ser a muy altas dosis. Tiene que ser a dosis muy altas de insulina. Te quiero avisar que esto no es frecuente en la práctica clínica. Nosotros vimos un solo caso hace mucho tiempo. Estas diapositivas me las dio un profe con el que yo trabajé en Barcelona, que es Miguel Bruguera, que este es un caso de él, real. Fíjense cómo los hepatocitos son arborizados, más claros, totalmente cargados de glucógeno, con espacios... Claro, exacto, en pediatría, exacto. Viste que ahí las primeras publicaciones fueron en pediatría. Al contrario, son chicos crónicamente subinsulinizados. Sí, bueno, pero según los reportes dice que el paciente tiene que recibir altas dosis de insulina para que esto ocurra. No, para nada no. Lo que tienen es un retardo crónico de crecimiento. Son chicos que tienen el eje gonadosomatotropico totalmente alterado, con hipercortisolemias muy severas. Bueno, te muestro las descripciones, yo no tengo experiencia, pero te muestro las descripciones que dicen que son pacientes que frente a hiperglicemias muy marcadas recibieron altas dosis de insulina para poder meter semejante cantidad de glucógeno dentro de la célula. No es por lo menos lo que nosotros vemos y que publicamos de nuestros pacientes. Bueno, estas diapositivas son sacadas... Hay que revisar esta presentación. Sí, porque este material lo he compartido con
con mi amigo Bruguera de Barcelona y él me ha dado un poco algunos slides de la experiencia que ellos tuvieron y ahí lo dice en su slide de la fisiopatogenia, donde habla del mecanismo y de la sobrecarga por alta dosis de insulina. A lo mejor, claro, no tengo experiencia para poder decirte que sí o que no, simplemente puse, me pareció bueno que uno recuerde y tenga en mente que estos pacientes te pueden dar una sorpresa y de pronto encontrarte con un cuadro hepatítico que no es hepatítico, porque en realidad la célula está bastante sana. Las drogas para tratar la dislipemia a mí me parece importante priorizar en dos puntas. Una es los fibratos, la otra las estatinas. Los fibratos son drogas bastante seguras, sin embargo este grupo de Málaga que muestra un número grande de pacientes, fíjense, 1.723 pacientes, de Málaga, Estados Unidos, a donde tienen el grupo Dillon, 1.700 pacientes, solamente 7 casos con el fenofibrato, con colestasis progresiva, hepatitis colestática y hepatitis autoinmune. Fíjense que muchos de estos pacientes hacen una hipertransaminación. A mí me tocó ver 2 que yo reporté a nuestro registro. Hemos tenido varios pacientes, creo que 4 en el registro, después lo voy a mostrar. No, se puede ver el fenofibrato, se puede ver de hipertransaminasemia, tiene descripciones de autoinmunidad, me parece que hay que estar atento, incluso algunos con cuadros de mucho tocamiento general, porque el cuadro tiene una evolución bastante crónica con astenia marcada como hace la hepatitis autoinmune y que a veces el desenlace no es tan bueno, que muchas veces hay muerte, que hay trasplante, como pasó en estos 2 casos en este trabajo. Y fíjense cómo se documenta bien en algunos pacientes la fibrosis con tendencia a la lobulación del parénquima y al puenteo entre espacio porta y espacio porta. O sea, me parece que un concepto a tener en cuenta es que los fibratos, si bien son seguros, uno puede estar frente a colestasis progresiva, a falla hepática, incluso a enfermedad con características de autoinmunidad. Estemos atentos a cualquier paciente que está haciendo fibratos y que los agregó en los primeros 3 meses, que cualquier hipertransaminasemia o colestasis puede estar relacionada con esto. Y acá se viene un poco el protagonista de la serie, el primer actor, ¿no? Que son las estatinas. Y las estatinas fueron desde la maldad absoluta, tipo monstruo, pasando por cuadros de encubrimiento y toda esa trampa que hacen, desconcierto, y después terminan siendo muy buenitas, ¿no? Y de esto se trata un poco hoy esta revisión. O sea que, ¿de qué se trata realmente el mito de las estatinas? Primero fue un mito de mayor hepatotoxicidad. Ese mito de mayor hepatotoxicidad trajo acarreado una mayor necesidad de control de enzimas hepáticas intratratamiento y después terminó haciendo una explosión de impacto sobre lo que es la estatina sobre la hepatopatía crónica, que también se empezó a decir en forma casi diría traumática, para todos los médicos que no se podía dar estatina en la cirrosis, que no se podía dar estatina en la hepatitis C, que no se podía dar estatina en la hepatitis B, etc. De esto se trata un poco lo que les voy a contar ahora, ¿no? Y que esto arranca ya a comienzos de la década del 80 con varios trabajos publicados donde hay determinados compuestos de estatina, como era la lovastatina y sobre todo la simvastatina, que en los primeros 7-8 años generaron entre 14 y 20 casos de fulminante, pero claro, sobre 150 millones de prescripciones, porque la hepatotoxicidad se trata de eso. Si el diclofenac que usan los reumatólogos se usa a 5 millones de pastillas por día y yo veo un caso de hepatotoxicidad cada 100.000 prescripciones, estoy con una tasa baja de hepatotoxicidad. Si yo tengo 14 fulminantes en 15 años con 1.000 millones de prescripciones, y bueno, eso lo tengo que tener en cuenta porque la droga más pintada puede dar ese tipo de cuadro muchas veces y tener ese tipo de publicaciones. Entonces, esto entró en una cosa interminable de angustia, el boca a boca, los médicos, no, por favor, las estatinas, gravísimo, los cardiólogos asombrados, todo el mundo frenando la prescripción de estatina cuando el paciente tenía 3 por de ALT, ¿no? Entonces se dispara un mito que lleva, no sé, un montón de décadas.
incluso reforzado por alguna muerte también en series cortas, pero siempre metida la simvastatina en el medio en aquella época. Resulta que cuando hacen los estudios post-marketing, ustedes saben que para que un estudio post-marketing realmente tenga fuerza, en teoría debiera tener al menos 100.000 prescripciones, que no las tiene nunca. Las drogas se largan al mercado con 5.000 prescripciones, 10.000 prescripciones, y una droga intermedia que produce una hepatotoxicidad intermedia nunca la produce en menos de 1 en 50.000 prescripciones. Entonces, estudios de post-marketing que llevaron varios años y muchos pacientes determinaron que las estatinas eran bastante seguras, pero para eso después tenían que salir a la palestra expertos, validarlos en guías, bueno, y toda una serie de cosas. Así empieza un poco esa historia. Entonces, cuando uno revisa series grandes, ustedes saben que el mundo tiene no más de 5 registros potentes, uno el Dealing de Estados Unidos, otro un japonés, otro de Islandia, otro de Suecia, y ahora estamos ya empezando a jugar en primera nosotros en Latinoamérica, donde se vio que los pocos casos de hepatotoxicidad que tenían las estatinas en la mayor parte de los registros tenían severidad cuando había simvastatina o lovastatina y no con atorvastatina y con rosuvastatina. Entonces, eso también empezó a reforzar la idea de que esto era bastante seguro. Este es el registro español, con quien tengo un vínculo muy cercano, porque ellos fueron un poco los estimuladores en el 2011 de este registro, nos han ayudado mucho, nos siguen ayudando mucho, con su ejemplo de estar manejando desde Málaga el registro español de hepatotoxicidad. Fíjense cómo en 800 y pico de pacientes recolectan solamente 40 y pico de casos, donde atorva está metido en el medio, donde la mayoría de ellos es por arriba de 55 años, que es lo que se ve en la práctica clínica en general, donde hay que tener presente que el tiempo de comienzo a veces puede ser muy largo. Y una de las cosas que ha cambiado conceptualmente es que las estatinas pueden tener una latencia más allá de 1 año y que no es infrecuente verlo, y que ellos en su registro tuvieron 2 casos de más de 2 años. No dejar de pensar en estatinas con una hepatotoxicidad que aparece más allá del año. O sea que ese me parece un punto importante. Y el otro punto importante en el cual también hay que pensar es la posibilidad de que los pacientes desarrollen hepatitis autoinmune, ¿no? Sobre todo con rosuvastatina. Es la droga con la cual tiene de las estatinas mucho más publicaciones. La tasa de hospitalización y de ictericia no difiere en lo que pasa con el resto de los fármacos. Esto es lo que publicamos nosotros y que tenemos registrado en nuestro registro. Fíjense que fenofibrato solamente son 4 casos, 7 casos de estatina, rosu 1 solo, la mayoría son atorva y simvastatina 1. Pero fíjense que severidad de enfermedad, un solo caso, severidad que después retrocedió. O sea que son hepatitis, algunas con colestasis, pueden dar hepatitis mixta, pero en general no son severas. Existen muy pocos datos en la literatura para hablar de formas cruzadas, a pesar de que uno por ahí le cambia al paciente, sobre todo uno lo ve en la práctica clínica, con el aumento de la CPK, de la TGO, o sea, de la AST, sobre todo con las mialgias, uno tiende a estar cambiando las estatinas y uno no ve demasiadas diferencias tampoco en la hepatotoxicidad. El pronóstico es favorable. Creo que hay que acordarse que igual que el ketoconazol, que un montón de fármacos, si uno le hiciera a todos los fármacos que indican la práctica clínica una ALT, se encontraría con sorpresas. Algunos del 2 al 30% pueden tener hipertransaminasemia asintomática y volver a valores normales sin suspender el fármaco. Eso se llama mecanismo adaptativo y eso es lo que cambió ese meeting report del 2011. Ese concepto de que ALT por 3 tenía que ver con mecanismo adaptativo en un montón de casos, y ALT por 5 en forma sostenida recién estaba más cerca de lo que es realmente la hepatotoxicidad. Ahora, ¿en qué nivel de transaminasas uno suspende el fármaco? Esto también es un punto de dilema y no está sumamente claro, y esto tiene que ver, hoy cuando hablábamos de la medicina online y que charlábamos esto, y bueno, esto acá vas a tener que charlar con el paciente, ver si tiene síntomas, pues no es lo mismo una transaminasa de 10 por, que lo toleramos diariamente viendo pacientes con la isoniazida, con la rifampicina, con estas drogas. Un paciente que tiene 10 por tiene, no sé, para las transaminasas tiene 300,
300 en un tipo que está perfecto, que no tiene dolor epigástrico, no tiene vómito, que no tiene bilirrubina elevada, yo tampoco se lo suspendo de entrada. O sea que 5 por de transaminasa no me preocupan para tocar un fármaco si el paciente no tiene síntomas. Ahora, si hizo dolor epigástrico, hizo vómitos, hizo hepatomegalia dolorosa o aumentó la bilirrubina, hay que suspender no solamente ese fármaco, todo lo otro que está tomando, pues incluso puede haber interacciones que están aumentando la toxicidad de ese fármaco. Otro mito fue el relacionado con el tratamiento. Históricamente, cuando empezó todo este lío, había que chequearlos de arranque, posteriormente a las 12 semanas, cada mes, algunos decían cada 15 días. Bueno, les aseguro que después de mucho tiempo y un camino recorrido, otro mito tumbado, porque la FDA, ya después de muchos datos, hoy sugiere no realizar absolutamente ningún control con las estatinas, porque realmente está demostrado que las estatinas son seguras y que no necesitan ningún control, porque la hipertransaminasemia suele ser asintomática. Hugo. ¿Puedo preguntar ahora o después? ¿Puedo preguntar ahora? Sí, claro. Y ya interrumpiste. En la práctica, no. Sí, A vos te conozco un paciente con TG por 3 sí. y no sabés a qué se debe. Vos tenés todo, no tenés nada. Y vos decidís... Y no sabés a qué se debe, pero ¿está tomando estatina o no? Y que hace diagnóstico de esto, ¿no? Sí. Una práctica lo que hace es para el paciente que tranquilo, para uno saber el diagnóstico, intentar suspender la estatina para ver si esto mejora. Vos no esperás de que suspendés para que mejore la transaminasa. Está buena la pregunta. Hoy uno debe manejar un tiempo de 8 días, para que una transaminasa por 3 esté normal, porque es muy baja, o esté a la mitad por lo menos a los 8 días. Un criterio fuerte de hepatotoxicidad que está en las escalas diagnósticas de Sion-Rucam es que a los 8 días, para que uno piense en fármacos, la ALT tiene que bajar al menos el 50% en los primeros 8 días y está normal a los 15 días. Pero no es lo mismo que la hepatopatía haga 1500 a que la hepatopatía haga una ALT por 3. Una ALT por 3 debiera estar a los 10, 12 días normal. Ahora, un ejemplo parecido al que vos tenés, pero distinto, es el cardiólogo que te manda al paciente angustiado, sin suspenderle el tratamiento para que vos dirijas lo que hay que hacer con ese paciente, ¿no? Y si el paciente empezó la estatina hace poco tiempo, no tiene otro factor concomitante que me llame la atención, yo no le suspendo la estatina, ¿entendés? Al contrario, lo controlo, veo cómo se comporta, Bueno, y el último de los mitos es qué pasa sobre estas drogas sobre la hepatopatía crónica. Hay un montón de evidencias en distintos grupos donde no cambia la hepatopatía en pacientes, la hepatotoxicidad en pacientes con hepatopatía y sin hepatopatía, reforzado con datos muy contundentes de más de 10.000 pacientes estudiados, donde llamativamente hubo mejor nivel de sobrevida y no hepatopatía en los pacientes que estaban tomando estatinas versus los que no estaban tomando. Y después otro tema que uno no debe olvidarse es la interacción que tiene que estar mirando en el droga-droga con otros medicamentos que ustedes, los diabetólogos o los cardiólogos o los endocrinólogos, están usando en estos pacientes. Eso sí me parece también un verdadero llamado de atención, no porque uno tenga que acordarse todas las interacciones, pero son muchas las interacciones que tienen las estatinas con otros medicamentos, porque a veces la droga hace de sustracto, a veces el citocromo aumenta y estimula y a veces baja el nivel de uno y otro fármaco. Como les puse acá en esta diapositiva, la droga puede ser sustracto, estar ahí, primera de todas, puede inhibir o puede inducir. Acá les puse el ejemplo de la eritromicina, donde se ve claramente que hay una interacción en esta droga primera por la eritromicina en un citocromo P450 que aumenta los niveles de la estatina. Pero también les puedo decir que el citocromo 2E1 con el paracetamol también aumenta con el alcohol y también aumenta con la isoniazida, y hay que tener mucho cuidado cuando el paciente está tomando dosis altas de alcohol de darle paracetamol, hay que tener cuidado al que toma paracetamol de darle isoniazida, simplemente como ejemplos, ¿no? Y algo
pasa con el voriconazol, que ya tiene más de un 30% de hipertransaminasemia asintomática y hay trasplantados pulmonares donde se ha registrado 40-50% de hepatotoxicidad, que con algunas estatinas también tienen. O sea que la asociación es muy larga y yo nunca pongo diapositivas que tengan letra chiquitita porque las odio, pero puse esta para que ustedes vean que tienen un paper donde ustedes pueden consultar todas las interacciones de qué droga es sustracto, qué droga es inhibidora, cómo se comportan los inductores, porque son imposibles realmente de memorizar todas las interacciones medicamentosas. En conclusión, esta parte es que el aumento asintomático de transaminasas es muy frecuente con las estatinas, la falla hepática es rara, el monitoreo de enzimas no es necesario y la presencia de hepatopatía crónica o de cirrosis compensada no es una contraindicación. Estos fármacos son muy seguros. Las drogas que pueden inducir sobre el hígado graso son bastantes. Hugo ya mencionó claramente metotrexato, amiodarona, tamoxifeno, que son probablemente los 3 ejemplos más emblemáticos que tenemos, uno a través del mecanismo inductor de estrés oxidativo, el otro a través de una fosfolipidosis, que son mecanismos muy conocidos en el mismo hígado graso, o sea que utilizan el mismo mecanismo para hacer el daño esteatóxico que usa la diabetes para hacer su mecanismo esteatóxico. Y nosotros tuvimos oportunidad de escribir un paper que acaba de ser aceptado en Alimentary Pharmacology and Therapeutics, donde abordamos todo el comportamiento del hígado graso y los fármacos, tanto desde el punto de vista de las drogas que generan el hígado graso, las drogas que tienen más riesgo de hepatotoxicidad sobre un hígado graso y la polifarmacia del obeso. Este va a ser un review que va a estar bastante bueno en la literatura para que se pueda consultar este tema. Y 3 son los puntos, digamos, más importantes: las drogas que pueden generar una hipertrigliceridemia y a punto de partida un montón de micelas y hacer una microesteatosis como hace el ácido valproico, por ejemplo, desencadenar la fosfolipidosis como hace la amiodarona, o bien hacer una disfunción mitocondrial aumentando la beta oxidación como hacen un montón de antirretrovirales y otros fármacos. Las drogas que presentan mayor riesgo sobre esteatosis, este es un poco el trabajo que yo les comentaba. Los pacientes, si bien las evidencias no son súper contundentes, hay muchos estudios básicos hechos en ratas, a pesar de que no hay muchos en humanos, que afirman muy fuertemente que muchos compuestos hacen más daño si el hígado está graso que si el hígado no está graso. Ejemplo, por ejemplo, el metotrexato. El metotrexato dado sobre un hígado graso, ya sea con un mecanismo de estrés oxidativo y radicales de oxígeno, ya sea disparado por el alcohol o no el alcohol, potencia el estrés oxidativo y hace mucho más daño. Por eso el metotrexato no puede ser dado en pacientes que están tomando alcohol y tampoco en pacientes diabéticos. O sea, de que hay una situación que no solamente está vinculada al estrés oxidativo, sino que está vinculada al citocromo P450, ¿no? Que aumenta la toxicidad de acuerdo al citocromo. Este es un tema que da para hablar, yo le puse algunos slides para no marearlo, pero acuérdense de que desde el punto de vista del estrés mitocondrial, estos pacientes tienen una disfunción y pueden agravar este mecanismo de Dili, que también puede ser agravada la fosfolipidosis cuando uno indica, por ejemplo, la amiodarona, que la disfunción mitocondrial de NASH puede depletar a los hepatocitos de glutatión. Esta es la fase 2 de la metabolización. Ustedes saben que tiene una fase 1 donde va el citocromo P450, la fase 2 de conjugación con sulfato o con glutatión y la fase 3 que es de excreción. Bueno, este asunto del glutatión, cualquier situación que deplete glutatión en estos pacientes va a aumentar la hepatotoxicidad. Y por último, algunas drogas pueden inhibir la exportación hepática de los ácidos grasos libres, como las BDLL, y aumentar la toxicidad adentro del hígado. Y terminando en los últimos 5 minutos, hablar un poco, algún comentario sobre la hepatotoxicidad y la polifarmacia en la terapia de la obesidad. Ustedes saben que el paciente obeso, no se los voy a contar precisamente a ustedes, que lo saben mucho mejor que yo, es un paciente complejo por donde se lo mire, y también es complejo por todos los medicamentos que consume, y también es complejo por las interacciones que tiene dentro de todos esos medicamentos, donde están también las estatinas, y también es complejo porque tiene varios tipos a veces de hepatopatías, porque puede hacer virus C, porque puede hacer sobrecarga de hierro, bueno, y la cosa se complejiza, y hay un montón de medicamentos que son utilizados por este grupo de pacientes que no solamente usan medicamentos, sino
sino que son usados por largo tiempo, y sabemos lo que pasa. A veces la toxicidad en el hígado es parcialmente dosis dependiente. Este es un concepto que sabemos no hace mucho tiempo. Y les doy un ejemplo. Históricamente fueron los estrógenos los primeros, por eso los estrógenos ahora a dosis baja, los anticonceptivos, no vemos más colestasis, ¿no? ¿Vos te acordás cuando hacíamos la residencia, cantidad de colestasis que veíamos por estrógeno? Sí, coincidiste vos. Bajaron la dosis de los estrógenos y se terminaron prácticamente. Bueno, pero hay que seguir teniendo la idea de que, por ejemplo, el diclofenac es un ejemplo. Si uno hace una pastillita de diclofenac por día, les aseguro, por un año entero, es muy raro que hagan hepatotoxicidad. Ahora, cuando empiezan a hacer 2 comprimidos por día, está perfectamente visto que la toxicidad aumenta. O sea que hay un mecanismo que se llama parcialmente dosis dependiente. Y estos pacientes hacen drogas durante muchísimo tiempo, hacen drogas para la diabetes, la hipertensión, la artrosis, la depresión, etcétera, etcétera. Y es un escenario donde no es fácil detectar cuál es el culpable. Es mucho más fácil saber que si es una hepatitis colestática, porque está tomando metformina, losartán, todas esas drogas, incluso ketorolac, drogas que no tienen prácticamente reporte de hepatotoxicidad en la literatura. No tengo duda que si empezó el diclofenac hace 20 días por una artralgia o una artrosis, va a ser el diclofenac. A veces no, a veces hacen 4 drogas hepatotóxicas, con potencial hepatotóxico. O sea que la polifarmacia representa un verdadero problema diagnóstico y uno a veces tiene que estar sospechando esto. No estará haciendo una interacción medicamentosa, no estarán las estatinas metidas en el medio. Parece que nosotros nos sentamos con los residentes y hacemos un desglosamiento muy fino de lo que puede estar pasando con cada uno de los pacientes, vemos qué suspendemos, a veces suspendemos todo. Bueno, me parece que hay que guiarlo a este tema paciente por paciente. Es un escenario muy personalizado para cada uno de los pacientes. Y les traje este paper para que se lo acuerden, si quieren. Bueno, yo después les dejo la conferencia, ustedes lo miran porque acá pueden buscar una guía muy interesante con varias hojitas donde tienen todas las interacciones posibles de todo este tipo de medicamentos. Y por último, el mayor riesgo de DILI en hepatopatías crónicas, que me parece un tema fascinante porque cada vez que lo busco encuentro más cosas, hay papers nuevos sobre cada una de las enfermedades y esto está bueno lo que aclara este review, que es muy serio y que es el único que está hecho con estudio de biodisponibilidad, con PK, revisando seriamente estudio por estudio, donde ellos aclaran de entrada que hay que tener cautela porque en estos pacientes no hay demasiados datos y a veces no se puede ser contundente con las recomendaciones. A grosso modo, estas drogas como los derivados de la biguanida y la sulfonilureas, si bien son seguras en un deterioro hepático leve, no deben ser usadas en pacientes que tienen un severo deterioro hepático, a diferencia de lo que ocurre con estas drogas que sí pueden ser utilizadas. No son muchas las drogas cuando uno mira que pueden ser utilizadas cómodamente en pacientes diabéticos, ni que hablar si el paciente está en insuficiencia hepática, cirróticos, no diabéticos. Acuérdense que es importante esto, qué pasa con la microcirculación dentro del hígado y con el compromiso celular. Si yo tengo solamente una hipertensión portal leve sin ictericia, no tengo la célula comprometida, el paciente no tiene un TP muy prolongado, así un paciente tiene solamente una cirrosis hepática con algunos factores de síntesis que están preservados. Ese es el famoso paciente con insuficiencia hepática donde ustedes tienen que tener mucho más cuidado. Fíjense que gran parte del resto pueden ser usadas en la hepatotoxicidad. Yo les puedo dar todos estos datos, después el día que ustedes tengan que meterse con una de las drogas en hepatopatía crónica van a tener que ir a mirarlo, pero hay que acordarse por lo menos y llamar la atención que algunas de las drogas antidiabéticas pueden ser usadas cómodamente en algún grado de deterioro hepático. Si el paciente está con una severa insuficiencia hepática, tiene 30 de bilirrubina, tiene una tasa de protrombina del 30% y hay un porcentaje muy alto de drogas que no van a poder ser dadas en absoluto. Entonces, la hepática en el diabético tiene que tener una apropiada selección de los hipoglicemiantes, que la enfermedad grasa suele mejorar
con los fármacos hipoglicemiantes debido a la disminución de la resistencia insulínica. Está visto que las estatinas mejoran el hígado graso, mejoran las transaminasas y mejoran un montón de los disturbios de lipotoxicidad. La glicemia es más fácilmente controlable en pacientes con cirrosis avanzada. Cuidado con la metformina en las hepatopatías crónicas por el riesgo de acidosis, la hipoglicemia por sulfonilureas. Acuérdense que hubo casos, salvo la rosiglitazona, que hizo descripción y que fue suspendida del mercado.